Bien, amigos, como lo anunciamos, estamos con el congresista del Partido Aprista, Mauricio Müller, y también candidato con el número 1 de esta Alianza Popular. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Congresista, la primera pregunta, de acuerdo a lo que vemos en las encuestas, ¿fue un error, un mal cálculo haber hecho esta alianza con el PPC? Eso solamente se sabrá con el resultado electoral. Y como nosotros somos campañólogos y los del Partido Popular Cristiano también ya tienen esa experiencia, estamos convencidos de que sí va a ser bastante positivo. Porque además no estamos buscando que sea solamente una alianza electoral, sino una alianza de gobierno. O sea, nuestra vocación es ganar las elecciones y cogobernar y además convocar a otras fuerzas políticas adicionales para el próximo gobierno, porque solo un gobierno de unidad nacional puede sacar al Perú del atolladero en que lo ha hundido el señor Humala, ¿no? Si de no llegar a ser gobierno, ¿esta alianza se mantendría también como una alianza de oposición, es decir, en el Congreso de la República? Sin duda, esa es una vocación también, ese es el compromiso, eso es lo que está establecido, no es una alianza electoral, es una alianza que pretende ser una alianza política y mantener los niveles de coordinación en lo programático con respecto a la posibilidad de perder una elección y ser de oposición. ¿Qué fuerza, qué le está faltando a la campaña para que puedan ir un poco despegando? Porque claro, lo que muchos dicen es que lo más preocupante en una campaña, en una candidatura, es que no se mueva, que hay un estancamiento. Bueno, pero esto es una maratón, Cristian, es una maratón y todavía hay que recorrer mucho kilometraje. De la maratón de los 42 kilómetros habrán recorrido 4. Y entonces el que va primero generalmente no es el que termina ganando, ¿no? Y entonces todos aquellos que creen que porque ahora en las encuestas se están moviendo y están adelante, creen que van a ganar, no, hay que correr toda la carrera. Y nosotros sabemos hacerlo. Y la verdad es que recién estamos comenzando. Y este esquema no nos preocupa el de las encuestas porque en experiencias anteriores ha ocurrido exactamente lo mismo. Y no solamente con nosotros. Todos aquellos que hasta el mes de enero, incluso hasta febrero, incluso hasta marzo, en el caso del señor Toledo, que tenía 30 puntos hasta la segunda semana de marzo, y después se terminaron cayendo y perdieron más de la mitad del caudal de votos que tenían, es porque en el país, como en todos los países del mundo, las personas empiezan a tomar decisiones cuando se va acercando el proceso electoral. Lo que ocurre ahora es una confusión de lo que es conocimiento o el hecho de que me gusta, pero voy a evaluarlo, y entonces cuando se le pregunta lo ponen en una encuesta. Pero de ahí a considerar de que ese va a ser el voto de la persona, eso nunca funciona en ninguna parte. ¿A quiénes se refiere con confusión? ¿Quiénes creen que están justamente representando este tema de la confusión? Por decirte, el caso de Acuña es el único que está en campaña. Es el único que tiene poder de televisión, que tiene paneles en todas partes. Está prohibido, pero a él no importa, como paga la multa no pasa nada. Estando en campaña permanentemente y teniendo los millones que tiene, lo que tiene es eso, su 10, 12%. Y eso es todo lo que va a tener, porque después cuando entren las demás organizaciones en campaña, él ya va a ser una persona conocida. Lo que está ocurriendo con él es que hay personas que no lo conocían en Lima y entonces están empezando a decir, sí lo conozco, puede ser. Pero ahí nomás queda. El tema es que va a haber mucho desequilibrio y ese desequilibrio lo tenemos que compensar con un trabajo mucho más denodado, ¿no? ¿Ese trabajo denodado en qué va a consistir? Bueno, para comenzar nosotros tenemos organización política, eso es la diferencia que tienen. Alianza para el Progreso también, ¿no? La ha armado durante muchos años. Pero eso no es político, eso es un arrejuntamiento. Tú acabas de poner la caricatura de Carlín, ese es un arrejuntamiento de intereses individuales. Ahí no hay organización política, no hay ideas que lo amalgamen, lo único que los amalgama es el ansia de sentarse en un escaño o el ansia de capturar el poder para enriquecerse, es todo. Pero tú crees que puede haber un punto de coincidencia entre justamente las personas, hasta las que están en la caricatura, unas provienen de la izquierda, otros provienen de la derecha, otros provienen de posiciones ultramontanas, y el único anhelo que tienen es ese, capturar el poder a como dé lugar. Un partido político se estructura alrededor de pensamientos y programas comunes. Eso es lo que le da predictibilidad, es lo que la gente puede saber si ese partido va a salir elegido. Bueno, tendremos un gobierno más hacia la derecha, más hacia la izquierda, lo que pudiera ser. Pero en el caso de las federaciones independientes que hemos tenido en nuestro país, como ocurrió con Perú Posible y el propio humanismo, le va a pasar lo mismo con la mayoría de candidatos que hay ahora, incluido el fujimorismo y también PPK y también el señor Acuña. Los tres son federaciones independientes que son un juego a la ruleta, ¿no? ¿No le parece que Fuerza Popular ha hecho el esfuerzo Keiko Fujimori por construir de alguna manera algo que pueda trascender al propio Alberto Fujimori, a ella misma, el hecho de finalmente haber roto de alguna manera con el padre para la creación de Fuerza Popular y que ya no sea estos movimientos que iban cambiando de nombre una y otra vez? Porque usted me soltó lo de Keiko, ¿no? Yo, sí, claro, sí, no, está bien. Sí, pero lo de Keiko. Pero eso es estrategia electoral nada más. O sea, qué casualidad. Ella ahora habla bien de la Comisión de la Verdad, empieza a decir que sí, que el golpe de Estado, aunque no ha pedido perdón por un golpe de Estado, por haber asaltado el poder con tanques, bueno,
¿Qué cosa? ¿Por qué no lo ha hecho durante los 15 Y años lo de Luz Salgado, anteriores? que fue autoritario y no dictadura, ¿qué piensa al respecto? O sea, todo proceso en el cual se deroga una constitución y se asalta el poder, se cambia a todos los jueces, mandas a su casa a todo el parlamento, ¿qué cosa es? Es una dictadura, por favor, autoritario, eso es un cuento. Lo que pasa es que ellos no se han arrepentido ni se van a arrepentir. Lo que están haciendo es simplemente una figura de carácter electoral. ¿Por qué lo están diciendo ahora? ¿Por qué no lo dijeron antes? Han tenido 15 años, 20 años para poder decir lo mismo. Pero no, lo están diciendo justo ahora que hay elecciones porque pretenden justamente dar esa imagen, ¿no? De que estamos cambiando, de que ya nos estamos corriendo al centro. Por favor, eso que se lo crean los ingenuos. Yo le quería preguntar por lo dicho Alan García Pérez sobre Bagua. ¿Por qué haber traído el tema de a colación, ¿no? El tema de Bagua y haber planteado que él iría allá? Esta frase, ¿no? Que hubo mucho diálogo y que dejen claro que más bien se debió poner mano dura desde el comienzo. Lo mismo podría plantear quizá Ollantumala respecto a Conga. Bueno, hubo mucho diálogo. Bueno, pero a ver, ¿a dónde nos lleva? el tema se lo puso el periodista que se lo preguntó. Correcto. Ya, y él lo que dijo es que, y eso lo hemos discutido nosotros cuando ocurrió el hecho, es que 55 días esperando de que se solucionara un diálogo cuando la otra parte no quería dialogar fue el error de apreciación nuestra. Confiar en que un diálogo persistente, constante, aunque hubiera cansancio, podía fructificar en una solución a un problema de carácter político. Okay. Desafortunadamente no hubo esa circunstancia y las cosas se desbordaron. Y ese desborde fue aprovechado por la ultraizquierda y el nacionalismo y el señor Ollantumala, que es el verdadero culpable. No nos olvidemos que a sus congresistas los mandó a demagógicamente incentivar a la población en el sentido de que se iban a comer a los niños y que iba a haber una masacre y que les iban a quitar sus tierras. Y claro, soliviantaron a la gente y la gente después entró en un estado de violencia en el que ya con un paroxismo terminaron matando a 24 policías de una manera absolutamente inhumana, a golpes, a machetazos. Bueno, esa circunstancia, sí, evidentemente, pues uno la tiene que cotejar como un error, visto las cosas a la luz de la política, pero no puede asumirse que es una responsabilidad por negligencia, sino que hubo toda una serie de circunstancias que, como te digo, fueron propiciadas, incentivadas y llevadas a cabo por la ultraizquierda y por el nacionalismo. Pero me ha llamado la atención entonces, bajo ese argumento, haciendo un paralelo, Ollantumala no ha sido el culpable de lo de Tía María y si algunas muertes hubieron en otros casos, sino fue la izquierda que se opuso a esos proyectos. O sea, es lo mismo, la gente que, digamos, asusaba, no el gobierno que no cumplió con su labor. Claro, la diferencia estaba en que él fue uno de los que asusó y cuando llega al poder, obviamente las personas a las que él utilizó y aprovechó y que creían que con él estaban llegando al gobierno se convirtieron en enemigos y por supuesto se quedó desprovisto de No, pero mi punto es, el gobierno de turno Entonces, que debió haber lidiado con eso, ¿no es el responsable y son otros los responsables o hay una responsabilidad intrínseca del presidente de responsabilidades turno? políticas evidentemente siempre hay, ¿no? Ok. Porque la política es la ciencia que produce resultados, sin duda. Responsabilidades políticas hay que asumir. Y en los casos en los que los gobiernos no han podido cumplir con un determinado mecanismo de desarrollo, entonces se puede considerar que todavía hay un retroceso, pues es un tema pendiente. Pero el tema de Bagua no fue un tema en el que hubiera una inversión minera específica en el lugar. O sea, en Bagua lo que hubo se focalizó allí una reacción de comunidades indígenas contra un decreto legislativo que decía que para que se tomen decisiones de carácter vinculante en el seno de una comunidad, bastaba la mayoría simple. Es decir, mitad más uno, como sucede en las comunidades de la costa. Por eso es que se hablaba de que todos tenían que ser iguales. Y lo que ellos decían era que no, ellos querían seguir manteniendo la mayoría de 2/3 y que los APUs tuvieran un voto calificado para que se tomaran decisiones en las comunidades. Ese fue todo el tema, fue una discusión de carácter jurídico. No había nada tangible, no había inversiones directas en la zona en ese momento, ¿no? Correcto. Quería cambiar un poquito de tema. ¿Qué pasó con este revuelo de Mario Jar? ¿Qué fue? Bueno, ¿verdad? lo que pasa es que a nosotros no nos perdonan nada. Tú lo has dicho muy bien en tu introducción. O sea, llevan al Chorri Palacios en otra vertiente y bueno, allá sí, que no. Pero que nosotros llevemos a una persona que no venga de la política es un gran Pero, a ver, congresista, ustedes cuando se alían con PPC justamente hablan de este tema, la importancia de revalorar los partidos políticos, la institucionalidad. Uno diría, bueno, levantaremos gente, sacaremos digamos, la gente joven de cada partido y de repente en vez de hablar de gente joven del APRA aparece Mario Hart. Eso sí llama la atención. Y Acuña no llama la atención. Por eso, entonces estamos de acuerdo en el sentido de que nosotros somos partidos políticos y esos no son, por eso no llaman la atención, son lo mismo. Ahora, ese es un primer tema. Segundo tema es que los partidos políticos también somos vehículos para llevar personas
que no viniendo de la política son ciudadanos que pueden aspirar a una participación. Ahora, en ningún momento, de manera indubitable, se dijo de que el señor Hart iba a ser candidato al Congreso. Era una posibilidad, que él fue el primero en decir, no es lo que me interesa. Y lo que va... Entonces, ¿de qué nació? ¿De García Pérez? Sí, nació del hecho de que el señor Mario Hart ha expresado al presidente García su simpatía y en la campaña va a colaborar, va a estar presente, va a hablar, va a expresar su punto de vista en favor de la candidatura de Alan García, que es lo que en el fondo se estaba anunciando. O sea, un tipo Yajaira Plasencia con Acuña. Yo no conozco a la persona que tú mencionas, pero no me yo va lo a que decir digo que no he es escuchado el totó, congresista Müller, por favor. No Si es la que no lo ha bailado, si es que no lo ha bailado. No la he bailado, me refería a que no la conozco en lo personal. Ok. Pero no, lo que me refiero es que es una persona que está expresando un punto de vista y como es una persona popular, ese punto de vista lo va a dar a conocer durante la campaña electoral. Okay. No necesariamente una persona que no provenga de la política, si quiere expresar un punto de vista favorable a un candidato, tiene que hacerlo con un escaño congresal. Correcto. Eso ya son 5 años de compromiso distinto y es un trabajo para el que ellos no desean estar. Pero como que faltaba un poco, ¿no? Y le tengo que hacer la pregunta también respecto de Milet, porque parece que fue un tema, Milet Figueroa, ¿no? La famosa, guapa, qué sé yo, actriz, no sé, modelo, también se planteó, incluso cuando le hacen la pregunta, oye, congresista no podría por un tema de edad, bueno, entonces podría ser una buena concejal. O sea, meterla a la política como de lugar, ¿no es un poquito oportunismo eso? Mire, digamos, si es el deseo de las personas, los partidos estamos para recibir a las personas, no significa que las estamos utilizando. En este caso, por ejemplo, quedó en evidencia de que no iba a ir al Congreso y una concejalía, estamos hablando del 2018, así que no es un tema de ahorita, es simplemente un tema de adhesión de una persona que tiene una simpatía hacia un candidato. Y así como él, como ellos, hay otros. Por ejemplo, Roberto Chale, conocido que es aprista, él siempre se ha calificado como un aprista y él lo ha manifestado. No significa que vamos a proponerle de que vaya de congresista o que vaya a un puesto público. Basta que como ciudadano exprese un punto de vista. Las campañas son así. Completamente coincido con usted, pero eso no fue lo que dijo el doctor García. No, lo que dijo es que era una posibilidad. ¿Le hicieron un freno dentro del partido? No, para nada. Pero ¿por qué no? Eso también sería bueno, que habla también de un partido institucionalizado, sí, que el líder dice algo y las bases dicen, momentito, señor presidente, así no juega, ¿no? No, pero no ocurrió eso. Porque el proceso electoral interno era distinto. El propio señor Hart, en conversaciones con Alan García, tuvieron ese criterio en el sentido de que no estaba, en ningún momento estuvo en juego el que él quisiera ir a un escaño, ¿no? ¿Por qué tan el número de Luciana León? ¿Número algo 30 y tantos? Bueno, fue la determinación pues de la convención electoral que hemos tenido, ¿no? El último número, 36. El 36 es del PPC, que le corresponde a una candidata que es Andrea Lanata. El 35, que es el último de la APRA. Las dos guapas, se están poniendo ahí los memes, claro, ¿no? es que los números, no necesariamente porque estés en el número de más arriba es mejor, porque a veces los que están a los extremos son mejores que los que están al medio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es irrelevante, ¿no? ¿Pero hubo una elección interna? Claro. Y ella, digamos, obtuvo la menor cantidad de votos para haber sido postergada ese número. ¿No es así? Sí, bueno, en parte es así, porque es uno de los criterios. El otro criterio es el de la distribución, que se hacía conforme a la cuota de género, a la cuota juvenil y al hecho de que el PPC y el Partido Vamos Perú intercalaban a sus candidatos. Entonces, por eso, en realidad, estar en el 35 dentro de la lista aprista era porque estabas en el 15, pero como se intercalaban otros candidatos, pares e impares con los otros partidos, entonces se fue estirando la lista, ¿no? Yo le quería preguntar un poquito también por el Partido Popular Cristiano, porque, claro, ahora cuando yo veo a un candidato del PPC, me queda la duda si pertenece al grupo de los sinvergüenzas o de los pitucos. Pero ese es un tema interno. Pero es un tema que ahora, al ser interno y al ser alianza, ataña también al partido aprista, ¿o no? No, en la alianza los temas internos no se ponen sobre la mesa. Cada uno tiene que ver cómo hace sus temas internos. Y lo que nosotros, por lo menos, saludamos en el Partido Popular Cristiano es que cuando han tenido una discrepancia fuerte como esa, el partido no se ha partido en dos. O sea, ellos saben procesar por sus diferencias internas. Y las resolverán conforme sea su estatuto, y nosotros abrigamos esperanza de que sea una solución rápida y efectiva y que el partido mantenga su unidad. En el caso nuestro, cuando tenemos diferencias, también las procesamos internamente, restañamos nuestras heridas y seguimos para adelante. Pero hay más disciplina en el partido aprista que la que hemos visto en el PPC, ¿no? Porque parece que, digamos, fue un balón de oxígeno el tema de que se haya propuesto y Lourdes Flores haya convencido para ir. Lo que queda claro es que esa basurita, hay algo ahí podrido en el partido
partido que se ha barrido debajo de la alfombra y que en algún momento va a empezar a oler mal y seguramente va a saltar. No tienen miedo que eso vaya a ser en un momento, en una situación complicada, quizá en el momento más crítico de la campaña o, como usted ha dicho, posteriormente, cuando sean oposición en el Congreso, si es que no salen elegidos. Yo creo que eso está en un trance de solución. El hecho mismo de que las dos personas que tuvieron más visibilidad en las expresiones durante esa coyuntura, que fueron Lourdes Flores y Raúl Castro, Lourdes va a la vicepresidencia y Raúl Castro va al Congreso de la República, indica que hay un esquema de unidad en ellos de cara al trabajo de las elecciones. Además, a Lourdes Flores, creo yo, le correspondería de ganar las elecciones ser primera ministra. Y esa es una posibilidad que se ha puesto sobre la mesa. De manera que las cosas están en la expectativa correcta y me parece que llevada una campaña electoral como se está llevando ahora, el Partido Popular Cristiano sabrá solucionar sus problemas internos. ¿A qué está jugando César Acuña? ¿Es válido, en verdad? ¿Es un tema, digamos, partidario que le vayan a plantear una querella por difamación justamente por haber acusado al hermano de Omar Quesada por haberle tirado el huevo? A ver, ¿es un poquito de los dos? Bueno, ¿Aprovechan también o es un tema ya que he pasado y que finalmente quedará, ¿no? En primer lugar hay que agradecer al señor César Acuña que cada vez que ladra el perro, el gallo canta, el pájaro pasa, lo que fuera, él diga el APRA, ¿no? Todo es el APRA está detrás, me cae un huevo, el APRA me lo ha tirado. Hay que agradecerle que nos dé esa omnipresencia porque... Me parece que es mutuo, porque también el APRA está, pero detrás de Acuña, los millones, la plata. Y nosotros no. ¿No? Eso yo se lo escuchaba a otras fuerzas políticas. Nosotros el señor Acuña ya lo conocemos y sabemos que por su propio peso está cayendo. Pero lo que ocurrió es pues que le han tirado un huevo y ahora él dice la culpa la tiene la población de Huanta. Bueno, ahí juzguen a la población de Huanta. Así es este señor, pues. Así es este señor. Él no le importa. Se ha fregado ahí con la gente de Huanta, obviamente. Bueno, pero él cree que puede comprarla a la gente de Huanta. Te aseguro que va a hacer eso. Mira, en Patás, cuando estuvo candidato para el gobierno regional, fue y habló pésimo de todos los patacinos. Él dijo, si ustedes votan por un candidato que no es de mi partido, no va a haber canon para ustedes. Y la gente le empezó a decir, chantajista, ¿qué te pasa? Se la tiraron. Pues voten o no voten, igual voy a salir. Tal cual. Bueno, pues, y cuando salió, no le dio nada a Patás. Entonces... él castiga así a la gente porque es arrogante. Él no está participando en un proceso electoral para ganarlo, sino está comprando un país. Eso es lo que está haciendo. Pareciera que ha aprendido todas las peores mañas de todos los políticos peruanos y han estado concentrados en lo que es César Acuña y su manera de hacer política. Yo no creo que eso sea de aprendizaje de políticos peruanos, porque no he visto casos anteriores así, sino que ese más bien es un aprendizaje de gente que está acostumbrada a estar en la línea divisoria entre la legalidad y el delito de lavado de activos. ¿Usted cree que, porque ayer estuvo Daniel Urresti por acá y él dijo, claro, que no tenía las pruebas, pero él creía que efectivamente ese dinero venía de actividades ilegales, mafiosas? Bueno, ¿dónde se ha visto que una actividad educativa como la de una universidad produzca tanto dinero? Correcto. Y además, ¿hay investigaciones de lavado de activos en Trujillo o no hay investigaciones de lavado de activos? Entonces, me remito simplemente a ese esquema, ¿no? Me queda un minuto, pero yo le quiero hacer una última pregunta. Alan García, ¿no? Cuando le preguntaban por reformas, ¿no? Las reformas de segunda generación, los cambios, ¿no? La institucionalidad, reforma electoral, etcétera, él decía, primero crezco y después reformo. ¿Eso es así? ¿Es una dicotomía? No es una dicotomía, pero sí hay una prioridad en el crecimiento para determinar las reformas políticas e institucionales y sobre todo la de Estado. Si tú tienes un Estado que crece, que produce riqueza y que tienes una población cuya clase media va creciendo en virtud al empleo y no al asistencialismo como el actual gobierno, te es mucho más fácil iniciar el proceso de reforma. Si tú más bien lo que tienes es una sociedad en crisis en donde aumenta la pobreza, el desempleo, el descontento de la población, lo que tienes que hacer es resolver primero la situación de vida común, cotidiana de las personas, porque no vas a poder hacer una reforma en un estado en donde la sociedad está reclamándote solución a los problemas Las únicas reformas de primera generación las hizo Alberto Fujimori con una crisis tremenda, es decir, no había el crecimiento económico, las hizo para poder luego llegar a ese crecimiento económico que disfrutamos posterior. Es un poquito contradícelo el argumento. Llamar reforma lo que hizo Alberto Fujimori, yo no lo llamaría de reforma. Él lo único que hizo fue vender todo. La privatización. Bueno, pues eso, o sea, eso no es una reforma, eso fue simplemente porque había mercado de capitales, había un apoyo internacional que permitía que hubiera gente que comprase las empresas públicas. Si el presidente Belaúnde y Alan García en los años 80 hubiesen querido vender empresas públicas, no las hubiesen podido vender porque nadie tenía dinero para comprar esas, porque no había un solo blanco que te financiara la compra de ninguna empresa pública en ningún país de América Latina. El mundo cambia después de la caída del muro de Berlín en el 90 y se empieza a generar este esquema que Fujimori lo aprovecha. Eso no fue ninguna reforma. Reformas auténticas es hacer que el Estado
sea un Estado que promueva al ciudadano, no sea enemigo del ciudadano. Y el Estado incluye municipalidades distritales, provinciales, la SUNAT, el Ministerio del Interior y todo eso, que tienen un nivel de persecución del ciudadano común y corriente que es altamente exagerado en nuestro país y lo tenemos que cambiar, ¿no? Bueno, esperemos que el próximo presidente que sea elegido empiece a hacer esas reformas que nos faltan. Mauricio, muchas gracias, mi querido Cristian. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos. No se muevan. A bocajarro.